Buenas a todos. Vamos a continuar con el proyecto centrándonos en el controlador, que ya lo tenemos especificado o definido, y vamos a intentar proporcionar una vista de cómo es la forma que tenemos de programar cuando trabajamos ya con gran parte de los elementos que tiene una aplicación, como son los controladores, las vistas, e introduciremos también los modelos, aunque no los implementaremos, y nos dejaremos pues un apartado del proyecto ordenado, donde vamos a ir siguiendo digamos una serie de elementos o de principios para poder dejar la aplicación como una aplicación que trabaja en el paradigma orientado a objetos y con la que vamos a ir definiendo las rutas, vistas, modelos y trabajar con peticiones de CRUD a pues esas clases que tenemos definidas. Vimos el apartado de modelos en el último vídeo e implementamos pues las funciones básicas de index, show, store, update y destroy, y como es algo que vamos a tener en común en todas las aplicaciones, pues vamos a implementar para ese user lo que sería toda la definición del usuario que tenemos, es decir, pues cómo guardar un usuario, cómo validar los datos que nos llegan a través de un formulario o una petición POST, pueden ser de las dos. También veremos cómo hacer la edición de esos usuarios y crearemos los formularios y las vistas, además de organizarlas en nuestra carpeta de app. Hasta ahora, dentro del modelo, nosotros tenemos una serie de vistas, que eran unas vistas básicas, donde hicimos, siguiendo un poco el look and feel de Netflix, una pantalla principal, que sería la que vería el usuario, y una parte de administración, que sería donde nosotros trabajamos con ese dashboard realizado en Bootstrap para ver los contenidos de administración. Vamos también a organizar esas vistas en una sola carpeta donde tengamos tanto las vistas de frontend como las backend y todo bien organizado en una serie de directorios que vayamos utilizando. Entonces, vamos a ir poco a poco explicándolo. Empezamos por el principio y nosotros vamos a definir una ruta que no precisamente debería estar asociada a ningún tipo de elemento dentro de de objeto dentro de mi aplicación, y con $route get vamos a obtener la definición de la página principal y vamos a hacer esa función que teníamos definida más abajo, donde incluiremos una vista. Utilizamos el include once y aquí utilizaremos la directiva o la dirección a esa vista. Todo esto vimos ya los ejemplos, ¿vale? Y aquí en principio retornábamos un solo mensaje, y estas rutas pues voy a eliminarlas porque nosotros vamos a empezar a trabajar ya con todo orientado a objetos. Bueno, pues aquí en principio tendríamos que incluir una vista y dentro de nuestra app pues no tenemos las vistas, las tenemos fuera. Podrían estar organizadas de esa forma sin ningún tipo de problemas, pero vamos a seguir una organización donde yo me voy a crear un directorio que se llame view y dentro de esta pues me voy a crear un directorio que sea para el front end, en este caso esas vistas que tenemos o que representan la parte que vería el cliente de Netflix, y por otra parte el backend. Dentro de ese frontend y backend voy a tener un apartado donde voy a
definir el template donde consideraré pues aquellos elementos parciales que voy a definir, como el encabezado, el footer, etc. Y también en el frontend. Y dentro de ese template pues voy a utilizar carpetas de recursos donde definiré en este caso elementos CSS, elementos IMG y ficheros JavaScript. Y de la misma forma o de idéntica forma pues tendríamos esos tres directorios también en CSS, en el frontend, en el imágenes del frontend, perdón, esto aquí, y elementos JavaScript del frontend. Y ahí irían pues esos parciales si en caso de que los necesitáramos. Dentro de estos elementos pues yo me he creado un welcome y un login que ya utilizamos y vimos cómo dividir pues esos elementos con footer, header, subheader, etc. Y ahí teníamos los elementos que serían pues tanto las imágenes, y esas imágenes me lo voy a copiar al frontend, los elementos CSS y me lo voy a copiar en el frontend, y pues los apartados del template que ya los hicimos y van al template. En principio, dentro de esa vista que tomamos para hacer el frontend, pues no teníamos ningún tipo de fichero JavaScript, pero lo podemos dejar. Dentro del frontend, pues tengo una vista que es el 404 y un apartado de login y welcome, con lo cual pues también lo colocaré dentro de frontend, ¿vale? Ahora nos tocaría cambiar las referencias que hay en estos apartados, ¿vale? Y para esas referencias que tenemos aquí, pues por ejemplo, vamos a colocar en ese template, vemos que si nosotros vamos al Head, pues tenemos una referencia a una carpeta de imágenes de Netflix Fab Icon, ¿vale? Entonces, todas esas referencias, pues nosotros nos vendría bien dejarlas con una serie de constantes que vimos que las teníamos definidas y tenemos pues que arreglarlas un poco para ver o tener la mayor comodidad a la hora de referenciar. Dentro de estas pues me puedo poner, por ejemplo, const directorio de vistas, y nosotros trabajamos con referencias al directorio de vistas que tenemos. En este caso pues sería barra app, tendríamos view, tendríamos frontend, no, perdón, el de vistas sería aquí, el directorio de vistas. Yo siempre termino con una barra para, en ese caso, colocar, digamos, o el nombre de la carpeta o en este caso, digamos, el nombre del fichero, ¿vale? Lo veremos ahora cuando hacemos pues const directorio vistas frontend, y esto pues sería igual a, en este caso, pues directorio vistas esto es la constante que he definido justo encima, más, en este caso pues le colocaría frontend y cerraría. Puedo colocar, por ejemplo, el const
directorio template frontend, por ejemplo. Que sería igual al directorio vistas frontend concatenado con ese template y cerrado. Y por último, pues vamos a hacer pues directorio CSS frontend, y aquí sí que lo vamos a definir y le vamos a colocar el barra inicial. Esto es una particularidad del router que utilizamos, donde le vamos a decir pues que el app view será continuado por el frontend barra template barra css barra, y ahí cerraremos. Y de idéntica forma a esto pues copiaremos y crearemos tanto el CSS como las imágenes, y aquí será img, tanto como el JavaScript, y aquí será el JavaScript. Vale, y así lo tendríamos colocado directorio. Exacto. Vale, estas serían las rutas de las vistas de front-end, ¿vale? Y de idéntica forma, pues crearíamos estas para el backend. Y aquí tendríamos el backend. Tendríamos que esto sería backend. Esta sería directorio vistas backend. Este sería backend, y aquí pues lo mismo, de idéntica forma pues, backend, backend y backend. Y aquí pues voy a copiar esto y voy a pegarla aquí, aquí y aquí. Vale, puede que haya errores, los iremos descubriendo conforme vayamos referenciando las vistas, y veremos entonces a esa vista, por ejemplo, welcome.php, que sería pues una parte de página de inicio, una suerte de página de inicio, pues la referenciaríamos como directorio vistas directorio vistas frontend, en este caso concatenado con el nombre de fichero, que sería pues welcome.php. Y aquí pues tendríamos esa ruta para definirla, y vamos a comprobar que efectivamente funciona. Vamos a ver nuestros servicios. Docker no se podrá conectar porque no ha hecho Docker
desktop, arranco Docker desktop, ponemos el servicio a funcionar y creamos los contenedores o arrancamos el contenedor de PHP y comprobamos que al menos http //localhost nos funciona, ¿vale? Aquí pues esto hay que inspeccionar y ver qué está pasando con los CSS, que pues aquí veremos que en realidad pues se hace una referencia a una carpeta imagen que ahora no está, o a una ruta relativa a donde estaba el fichero cuando nosotros ahora trabajamos desde el index. Bueno, pues vamos a cambiarlo. En nuestro proyecto pues tenemos esa vista welcome.php y aquí pues la teníamos seccionada, pues template, head, header, subheader. Aquí tenemos el texto, bienvenido al panel de administración, pues esto en realidad va a ser bienvenido a Netflix. Y aquí pues en este caso iremos añadiendo pues los elementos que a mí me interesan. En estos parciales, que es donde se cargan el head, aquí lo tenemos, pues tendríamos la definición de ese título que tenemos aquí en el welcome, ¿vale? Que nos esto, vamos a ponerle Netflix welcome para que nos referencie, y en ese head pues aquí vamos a utilizar la referencia a, por ejemplo, ese términos de uso, que sería donde están los CSS que a mí me interesan, y aquí vamos a utilizar esas directivas directorio, en este caso CSS frontend, con los términos de uso. Vamos a ver si eso hace alguna modificación. En principio los estilos estarían ya cargados bien y me faltaría pues este fichero de aquí, que si veis pues tenemos aquí una serie de imágenes donde tenemos pues este Netflix favicon, y de idéntica forma pues expulsaríamos ese eco con directorio img frontend. Cerraríamos y en principio la recarga nos metería este favicon y vamos a buscar pues ya no en el header sino en el head, sino en el header, que tenemos aquí otra referencia, y aquí pues de idéntica forma el directorio img frontend, y ahí pues si no me he equivocado aparecería el logo de Netflix. Bueno, pues aquí vamos a poner welcome y nos dejamos esta como bienvenida, y hay un botón de iniciar sesión, ¿vale? Bueno, más o menos esto sería, podríamos cambiarla y podríamos poner una página así un poco más de bienvenida, ¿vale? Si vemos aquí tendríamos ese welcome, podríamos volver a la página de inicio que no habría, y en este caso pues sería ya ese elemento del subheader que tenemos aquí, ¿vale? Pero pues por ejemplo si no queremos tener esto, sería tan sencillo como ese subheader pues comentarlo, y aquí aparecería pues perfecto para poner contenido el que yo considerara oportuno. Bueno, pues al final, si dentro de ese header nosotros tenemos un enlace a iniciar sesión, ¿vale? A esta iniciar sesión, pues aquí por ejemplo podemos colocar un ahr y decirle que cuando se pulse ese iniciar sesión vaya a la ruta /login,
¿vale? Que es una ruta que yo en principio no tengo creada y que vamos a crear. ¿Vale? Si recargamos, pues aquí al iniciar sesión me diría que no se ha podido conseguir el 404 porque pues el 404 lo hemos modificado, hemos cambiado de carpeta y por lo tanto en ese index, ¿vale?, donde hacemos uso de ese 404 no estaría en views, sino que estaría en las vistas del frontend, ¿vale? Esas vistas, por ejemplo, si tenemos que el 404 es algo igual, no es algo que pertenece al frontend solamente, sino al frontend y al backend, con lo cual pues utilizaríamos esta constante directorio vistas con ese 404, ¿vale? Y ahí tendríamos pues esa vista que solamente pone pues ruta desconocida. Bueno, pues más o menos vamos adaptando lo que sería la parte visual de la página, ¿vale? Y aquí, si veis, nos está pidiendo la ruta /login, ¿vale? Pues dentro de /login pues, vamos a nuestro controlador y le decimos $router, es una petición de tipo get, a /login y podemos colocar o un método de un controlador, si queremos asociarlo al controlador de usuario, por ejemplo, o sencillamente si queremos incluir una sola vista, por ese function e introducimos en este caso pues un include once del directorio vistas de frontend con ese fichero que se llamará, pues yo lo tengo login o sí, login. Y cerramos, ¿vale? Vamos a ver ese login. En principio, si pulsamos o recargamos este, aquí nos aparece ruta desconocida y vamos a ver qué tiene login. Login sí que tiene contenido. Vamos a ver. Login. No, login, perdón. Vale. Aquí tenemos exactamente lo mismo y es que pues dentro de esa vista de login pues tenemos ciertos elementos como ese cuenta CSS, que yo lo tendré dentro del template, cuenta CSS, y aquí pues igual que hemos hecho antes, pues nos vamos organizando ahora sí ya de forma definitiva. Directorio vistas frontend sería CSS frontend y colocaríamos, ¿vale? Igual que eso, pues la imagen de idéntica forma que hemos hecho antes. Directorio con el igual, perdón. Vale, y aquí pues tendríamos, si recargamos esto, veremos ya que nos aparecen los estilos, ¿vale? Y aquí pues sí que podemos ir controlando un poquito este logotipo, por ejemplo, también. Directorio en este caso imágenes de frontend y cerramos, aparecería el logotipo, vale, y aquí tendríamos pues en lugar de administración de Netflix vamos a dejarlo con iniciar sesión.
Vale, pues aquí si vemos no tenemos ningún tipo de formulario. Tenemos un div class form, pero no tenemos ningún formulario y vamos a crear por ese formulario que tendrá una acción, ¿vale? Y aquí vamos a intentar verificar un usuario, ¿vale? Y aquí pues podemos colocar barra user barra verify o barra user barra login. Sería, nos han dado un usuario y voy a ver si puedo digamos verificarlo o verificar que está. Y el método, pues como nos están pasando un usuario y una contraseña, pues de tipo post. Aquí tenemos ese formulario y ese formulario pues lo cerraríamos. Este sería el checkbox final, este sería la caja y aquí pues podríamos cerrar este formulario. Bueno, pues aquí tenemos un input con text del correo electrónico o el número de teléfono. Nos faltaría el ID y voy a poner el input username y le voy a poner también el name como username, ¿vale? Correo electrónico o nombre de usuario. Vale, y la contraseña de idéntica forma, pues un ID, input, password y el name pues será el password. Aquí pues eso, al final tenemos un botón, hay un href y nosotros pues vamos a cambiar ese iniciar sesión que tenemos por un botón de type submit donde se nos va a enviar la información a ese user barra login. En principio aquí no tendríamos mucho más que cambiar, ¿vale? Miguel. Y al pulsar pues me diría, en este caso ahora no, ¿vale? Me diría que not method not allow porque no tengo ninguno definido. Entonces pues vamos a buscar el index y a crear ese nuevo método. ¿Vale? Pues dentro de los métodos de la parte visual voy a crear ese router, ¿vale? Va a ser de tipo post y aquí pues lo podríamos hacer a login, pero vamos a colocarlo a user barra login. Cerramos y en este caso pues como sí que es una verificación de su usuario y voy a tener que hablar con el modelo, pues vamos a ir a user controller class y el método pues vamos a ponerle verify para verificar que ese elemento está. Pues vamos a recargar, vale, y aquí dice el usuario, el user controller no tiene un método verify. Vale, pues vamos a ir creándolo y solucionando errores. Y aquí, pues me creo un public function verify. En principio no me llega ningún parámetro por la URL, por lo tanto no lo tengo aquí. Y si muestro el contenido de lo que me ha llegado con $barra-post, pues tendríamos esos elementos de aquí. El username y el password. Voy a cambiar esto. Password.
¿vale? Aquí no cambia, solamente si vengo, recargo y aquí mando esos elementos, ¿vale? Y estaría ahí, ya tendríamos pues los elementos, o sea, las rutas esas verificadas, ¿no? Bueno, pues más o menos tenemos ya lo que sería esa verificación del usuario. Veremos en el siguiente tema cómo metemos o iniciamos una sesión por cada una de las peticiones y almacenamos información para que pueda ser compartida por el resto de los scripts, es decir, pues todas las vistas puedan acceder a una información compartida en un array que se llama $/session y que lo crearemos o lo utilizaremos para pues eso, loguear al usuario que ha entrado en nuestra página web. Bueno, pues si estamos con esos elementos, hemos verificado la navegación de la parte frontend de nuestra página web y vamos a ver un poco pues, esas vistas como serían en la parte de backend. Si nosotros tenemos una serie de métodos de backend, como por ejemplo mostrar todos los usuarios que hay dentro de mi sistema, pues esto sería la función index y respondería a la ruta que yo he definido aquí a /user cuando lo que estoy pidiendo sin ningún tipo de ID sería el usuario. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajar con la parte de backend. Tenemos aquí el template, hemos creado las carpetas, están vacías, pero pues al igual que hemos hecho antes, pues tenemos aquí todos lo que serían los métodos. Voy a organizármelo un poco, ¿vale? Aquí tendría lo que serían los elementos parciales de la vista y esta van a ir al apartado de backend template. Y aquí hago referencia a dashboard CSS, mientras que luego tengo una carpeta de distribución donde está el Bootstrap. Pues me lo voy a llevar todo a una carpeta de backend CSS. Y además ese dashboard CSS también me lo voy a llevar. ¿Vale? Este right to left min CSS, pues en principio no me haría falta. Como no tengo nada más, pues esta, por ejemplo, me la puedo borrar. En cuanto a los scripts de JavaScript, tenemos este color models, pues me voy a colocar ese color models y el dashboard también lo voy a colocar aquí. Y en principio pues no tendremos carpetas que van dentro de carpetas, sino que aquí le daríamos a suprimir. Este template estaría en principio vacío, también suprimiríamos. Y este add película, DNI películas, ¿vale? Pues son elementos de ejemplos, pero en principio pues por ponerlos me los voy a guardar como ejemplo, pero luego los borraremos y los organizaremos. Vale, pues vamos a ver cómo trabajamos con la parte de backend. Vamos a cambiar y esta admin views, pues me las voy a eliminar. Y ese views que tenemos aquí me lo voy a eliminar. Con lo cual vamos aligerando el proyecto. ¿Vale? Y aquí se nos quedaría este app, estas funciones auxiliares, los elementos que he subido con un formulario que hicimos de ejemplo y veremos cómo este auxiliar pues utilizaremos o lo introduciremos dentro de una clase para poder trabajar con ellos sin tener que realizar un include once. Bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Si por ejemplo nosotros queremos mostrar los datos de una serie de usuarios, pues en principio este elemento tendría que acceder a un modelo, ¿vale? El modelo sería la división
de la clase usuario que trabaja contra la base de datos. Podemos crear un modelo de ejemplo y ver cómo funciona y luego ver cómo trabajaríamos o cambiaremos la lógica que vamos a crear de ejemplo para ver cómo trabajaríamos. Pues dentro de la app me voy a crear una carpeta que se llame model, ¿vale? Y ahí van a ir mis modelos y voy a crear, por ejemplo, una user model, una clase. Estará en el namespace app model. Tendremos la carpeta app en minúscula model, va a ser una clase, no va a extender nada ni va a implementar nada. Vale, y ahí, por ejemplo, podríamos tener pues elementos, pero pues por ejemplo voy a trabajar, sobre todo en el modelo, nosotros solemos trabajar con funciones estáticas y vamos a crear el public static function y pues vamos a poner por ejemplo get users o get all users. No le pasaríamos ningún tipo de parámetro y aquí vamos a crearnos, por ejemplo, por no tenerlo en el controlador, una serie de usuarios de ejemplo. Vale, pues usuario 1 es igual a new usuario, en este caso new user, ¿vale? Como he utilizado el elemento que él me ha dado, pues aquí tendríamos que me pone el use de forma automática y aquí pues completaríamos. Dentro de este constructor tenemos que es el UID, el primer parámetro, con lo cual vamos a refrescar un poco cómo tenemos el constructor. Y el constructor tenemos un UID interface y un string username. Vale, pues vamos a crearlo. En este caso utilizaremos la clase UUID de Ramsey y conseguiríamos ese UID4 y el usuario, pues el nombre de usuario que es, pues, por ejemplo, en el mío, vale, aquí tenemos el username, el password, el email, el birthday y el list. Vale, pues si queremos por tenerlo así un poco más completo, pues vamos rellenando el usuario 1. Vale, pues si me lo ha hecho, lo acepto. Y el dólar usuario 1 set username, pues le voy a poner el username está, perdón, el password, le voy a poner el email, por ejemplo, le voy a poner y aquí tenemos get id, get list, get password, get type, por ejemplo, este de aquí, get type y no, perdón, set type. Y vamos a ponerle, por ejemplo, user type admin. Bueno, podríamos completar también, pero vamos pues a hacer esos ejemplos. Y ahí pues José no normal o regular.
Bueno, pues ahí este usuario 2. Y ahí ese usuario 2, ¿vale? Y los voy a introducir dentro de un elemento usuarios, donde pues le voy a poner ese usuario 1, usuario 2 y voy a retornarlo. Aquí le ponemos que retorna de tipo array y tendríamos pues ese ejemplo de modelo funcionando, ¿vale? Ya veremos que esto pues hace una conexión a la base de datos, etcétera, etcétera. Vale, pues dentro de lo que sería nuestro controller, ¿vale? Cuando tenemos aquí, tenemos que establecer, pues, recuperar todos los usuarios de la base de datos, ¿vale? Pues aquí llamaríamos a ese model, pues sería user model, dos puntos, get all users, ¿vale? Pero lo asociaríamos a una variable que se llame usuarios, ¿vale? Y ahí pues tendríamos que llamar a la vista que represente a estos usuarios, ¿vale? Y esa vista pues me la puedo crear perfectamente, que pueda ser algo que venga de esa vista, perdón, aquí, de esa vista de backend que tenemos, por ejemplo, que se muestren las películas, ¿vale? Que teníamos aquí una que poníamos las películas, aquí tenemos una que representaba una tabla con películas. Bueno, pues algo así podríamos tener, por ejemplo. Me voy a crear una copia y le voy a poner mostrar usuarios. O show users. Vale, pues bueno, pues dentro de lo que sería este user controller, pues llamamos a include once y aquí utilizamos pues directorio de vistas de backend y concatenamos con el nombre de la vista que sería show users.php. Vale, si lo tenemos, pues esto en principio nosotros lo invocaríamos con la ruta /user y aquí pues ahí abrir Firefox, pues en principio no pasa nada. Vamos a ver si hay un elemento o algún tipo de fallo. Va a la clase getUser, aquí al index y este show users, views backend template. Vamos a ver. Vale, pues aquí me coge administración de Netflix. Y aquí el título de sección sería resumen, pero aquí pues los templates no aparecen. Vale, pues vamos a colocarle las referencias y esto sería el directorio template de backend. Y aquí sería el directorio template de backend. Y de idéntica forma, pues
aquí. Y aquí me voy a quitar la tabla. Y aquí tendríamos esto. Vale, aparece algo ya en the file, in show users. Vamos a colocar un div. Vale, aquí he eliminado esto. Y aquí tendríamos ese div y ese cierre. Vale, y vamos a ver ese header admin PHP que tenemos aquí. Header admin PHP. Y este sería directorio admin template. ¿Vale? Y aquí tenemos el JS, ¿vale? Pues este sería, en este caso, directorio de JS de backend. Cerramos la fusión, color modes. Este sería el Bootstrap, que sería el CSS. Directorio CSS de backend. Y cerramos. Y aquí de idéntica forma el directorio CSS de backend. Directorio CSS de backend. Vamos a ver si aparece algo más. Vale, ahí ya tenemos parte de lo que tenemos. Y sería pues ir cambiando pues las referencias que tenemos aquí, si aparece alguna. Tenemos por ejemplo aquí pues por ejemplo este customers lo podemos cambiar para que sea no, esto es el header, perdón, eso sería la site. Aquí no tenemos ninguna referencia. Y aquí ese site sí que tendremos panel principal, películas, videojuegos y ese customers podría ser usuarios. Con lo cual aquí cambiaríamos a usuarios. ¿Vale? Si pulsamos aquí, en principio la referencia me pone una almohadilla, pero ese usuarios pues haríamos referencia y como siempre nos vamos a definir por rutas que sería /users, ¿vale? O /user, donde nos mostraríamos todos. Y este resumen, pues aquí tendríamos que, voy a poner esto sería directorio JS de backend y esto sería, en este caso, esto sería un directorio JS de backend y cierre. Vale, y se cierre. A ver si no tengo. Dashboard y bootstrap min. Vale, este bootstrap min no lo tengo por algún tipo de error, pero si no recuerdo mal, en mis descargas estaría Bootstrap, los examples con los assets y aquí no. Las instrucciones, yes, bootstrap min, este. Copiaríamos bootstrap min y aquí pegaríamos. ¿No?
Eso. Vale. Pues eso en principio ya funciona. Bueno, pues aquí la vista en principio sí que nos funciona bien y vamos a pues, modificarla. ¿Vale? Tendríamos el template ya preparado y en Show Users, pues este sería, por ejemplo, todos los usuarios. ¿Vale? Y aquí en el div pues iríamos metiendo esos usuarios que tengamos. Podemos crear pues un container o un class, por ejemplo. Aquí utilizamos Bootstrap para el dashboard, Bootstrap 5.3. Y aquí, pues por ejemplo, podemos coger una card para definir pues algo de este tipo. Ahí tenemos el código y lo podríamos colocar de esta forma. Vale, ahí tenemos lo que sería esa card y no tenemos nos aparecería aquí algo de este tipo. Y pues tenemos que modificarlo para que nos muestre los datos que queremos que aparezcan, ¿vale? En principio, si por ir adelantando, nosotros en el controlador, si me limpio un poco esto, en el controlador pues tenemos aquí los usuarios, ¿vale? Un array de todos los usuarios, en este caso 2 usuarios que tenemos o hemos definido en ese modelo básico donde tenemos un par de usuarios con sus datos, ¿vale? Entonces, estos usuarios estarán disponibles para la vista porque yo los defino aquí y ese include once lo que me incluiría es el contenido de esa vista show users, con lo cual aquí podría llegar y en card title pues podría, por ejemplo, colocar la expulsión del dólar usuario y utilizaría get username para obtener esos datos del usuario, ¿vale? Que lo tenemos ahí. Ahí pues el card text pues podría colocar por ejemplo el correo electrónico. Ahí, aquí copio esto, lo pego y aquí cambiaría get email. Incluso aquí pues este botón, ¿vale? Cambiaríamos luego la referencia. Vamos a comprobar que aquí pues no nos aparece la imagen y vamos a poner una imagen que podría ser la imagen del usuario, pero vamos a poner una genérica, user, vale, y aquí pues podemos colocar esta, por ejemplo, de 200 por 200, me guardo la imagen, me la guardo como user generic y me lo guardo, pues me lo voy a guardar en el escritorio. Y aquí pues en ese user generic lo voy a copiar y lo voy a poner dentro de mi proyecto pues en ese template como pues, una imagen de referencia que puedo utilizar. ¿Vale? Pues ese source al final que me dice aquí pues básicamente sería directorio de imágenes de backend y el nombre de la imagen que sería el user generic .png. Vamos a ver si aparece. Sí que aparece.
¿vale? Y aquí me está diciendo pues que no tienes una variable definida como usuario, ¿vale? Y no tienes este método. Vale, ¿cómo hacemos esto? Pues al final, si nos damos cuenta, nosotros queremos representar todos los usuarios. Aquí tenemos una colección de usuarios, es decir, dos elementos usuarios. Podemos ver los usuarios que tenemos con un bar_dump de $usuarios, ¿vale? Y al pedir el suser, pues veremos que aquí aparecen que yo tengo en la posición 0 un objeto de tipo user con todos sus datos y en la posición 1 un objeto de tipo user con todos sus datos, ¿vale? Bueno, pues tenemos esos y tenemos que movernos de la posición 0 a la posición 1, pues con un for, en este caso con un for each, ¿vale? Nos moveremos en la vista con ese show users y esto, pues básicamente lo que tenemos es que obtenerlo dentro de ese con un, por ejemplo, no, voy a dejarlo así, for each, y aquí voy a abrir una etiqueta PHP, vale, aquí voy a colocar for each, vale, aquí trabajamos siempre con nombre del array, $usuario, y nos moveríamos por este elemento. Dentro de aquí, ¿qué haría? ¿Qué habría? Pues en este caso tendría que haber uno de estos por cada uno de los usuarios, ¿vale? Ahora sí que tenemos una variable usuario y esta estaría cargada y esta estaría cargada, ¿vale? Todo esto de forma muy simple porque pues no realizamos comprobaciones de ningún tipo. Y ahí pues cerraríamos ese for, ¿vale? Que tendríamos o que mostraríamos. Vamos a ver, a recargar y aquí tendríamos pues esos dos usuarios con Miguel y José, ¿vale? Bueno, pues dentro de esos perdón, usuarios, pues podemos, por ejemplo, colocarlos en formato de fila con un div class row y aquí pues cerraríamos este row y esto pues en principio pasaría aquí, al igual que, si no me equivoco, aquí podemos ponerle un margin de 1 y se separarían un poco las tarjetas, ¿vale? Nada, todo esto al final es pues ir dándole vueltas al framework para ver. Aquí en Go Somewhere pues podríamos poner algo así como detalles de usuario, ¿vale? Y nos detalles del usuario, ¿vale? En cuanto a la referencia de este detalles del usuario, pues nos permite enlazar con el siguiente elemento que tenemos que colocar, y es que queremos ver pues ese apartado donde yo voy a mostrar los datos de un usuario con un ID que me has pasado dentro de la URL. Si vemos en el apartado de index, ahí tenemos que en la segunda de las rutas tenemos ese get, ¿vale? Y el show. Ahí pues nos llegará, o digamos que esa referencia a ese botón tendremos que colocar el /user y aquí tenemos que reemplazar este comodín que es la llave ID con el UUID del usuario que queramos mostrar, ¿vale? Eso lo podemos hacer dentro de la vista diciéndole pues básicamente cuando pulsen el botón vamos a ir a /user y vamos a introducirle ese elemento que sería el $usuario
get UUID. Y cerramos aquí. Vale, pues ahí en principio, pues si nosotros recargamos fatal cloud method get UUID, voy a ver si lo tengo. La clase user. Y ahí tengo que no tengo, es get id. Vale, pues básicamente get id y set id serían los elementos y en show user sería get id, ¿no? String returned. Vale, esto es UUID interface, si no me equivoco. Vale. Y ahí pues nos aparecería este detalles de usuario, ¿vale? Y aquí veríamos cómo me falta una barra. Show users, aquí barra. Y aquí, si voy para atrás, cargo. Aquí sí que tendríamos, ¿vale? Y dice, me estás pidiendo los datos del usuario, tal, con ese UUID. Vale, pues en principio estaríamos ahora dentro de la función show, ¿vale? Y de idéntica forma, pues vamos a simular el comportamiento que teníamos anteriormente, ¿vale? Sería recuperar los datos del usuario con el valor de la $ID desde la base de datos. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Con el modelo. Pues con el modelo nos venimos aquí y creamos otra función que nos simule el funcionamiento get user by ID. ¿Vale? Y en lugar de devolver pues un array como me está sugiriendo ahí, pues yo voy a devolver una instancia de tipo usuario. ¿Vale? Voy a colocar, por ejemplo, este elemento de aquí, me lo voy a colocar, voy a devolver siempre el mismo usuario. ¿Vale? Y simulamos ese comportamiento de esa función que en próximos vídeos veremos cómo trabajar contra la base de datos y obtener esos datos de la base de datos. ¿Vale? Pues estaríamos aquí, haríamos user model, ¿vale? Dos puntos get users id y le pasaríamos el id que nos ha llegado. Vale. Esto lo asociamos a una variable que será $usuario y en principio cuando lo tengamos aquí pues lo que haremos será mostrar los datos del usuario con una vista y ahí pues haremos el include once, ¿vale? Directorio vistas y aquí pues tenemos show users o show user, vale, pues show user me viene bien. Voy a copiar. Voy a pegar. Le quito una a esto. Vale, y aquí pues ya no tendremos este elemento de aquí.
Y podemos, por ejemplo, utilizar pues otro div también, y así vamos repasando, viendo un poco cómo funciona Bootstrap. Y aquí pues a lo mejor un list group, este puede ser un buen elemento, ¿vale? Y aquí pues podríamos crear aquí pues ese list group donde colocáramos pues aquí el dólar get username, ¿vale? Aquí pues vamos colocando pues los elementos que tenemos. Tenemos getID, tenemos getEmail, tenemos getPassword, ¿vale? Y el getType pues podríamos también colocarlo. Get type, y esto me devolverá. Aquí en principio tendríamos la posibilidad de colocar una propiedad name para que nos muestre pues normal, regular o administrador en lugar de lo que sería el tipo, el user type. Bueno, vamos a ver qué sale esto. Vale, en principio recargaríamos, nos dice un definir variable usuario, aquí no se hubiera puesto usuario. Vale, y ahí tendríamos pues eso, José con este valor, tal. Ahí pues a lo mejor item, podríamos subrayar este con active, algo así, ¿vale? Vale, y como veis se va actualizando el UUID porque se va generando cada vez, ¿vale? Pues aquí tendríamos los elementos de esa vista, y aquí en lugar de todos los usuarios pues sería datos del usuario. Aquí colocaríamos, en este caso estoy en PHP y puedo acceder, pues aquí colocaría $usuario, en este caso pues get username. Vale, pues nos aparece ahí datos del usuario José. Tendremos esos datos, ¿vale? Bueno, pues ahí en principio tendríamos el trabajo pues por ver un poquito lo que serían las opciones. Pues aquí podríamos colocar, por ejemplo, un div con un class y que sea un md3, por ejemplo, md3, y aquí este div, este ul, iríamos aquí, y aquí pues seríamos el barra div. Barra div, no sé qué me equivoco. Vale, perdón. Vale, ahora sí. Y aquí podríamos colocar, pues aquí con otro div, de igual forma el class, igual 3, y aquí pues podríamos colocar una serie de botones. Aquí, por ejemplo, aquí me parece que hay un ejemplo que sería small button, primary link buttons. Este, por ejemplo.
Vale, y aquí podríamos poner algo así como secondary outliner y que fuera, por ejemplo, modificar usuario. Y aquí pues sería borrar usuario. Y vamos a ponerle como primary, pero podemos ponerle el btn launcher. A ver si... Vale. Aquí cuando pulsamos el modificar usuario, en principio tendríamos que ir a el localhost /user /id de usuario y aquí pulsaríamos el /edit, ¿vale? Que sería la dirección que teníamos que colocar. Para esto, pues no hay una forma muy sencilla, pero podemos utilizar, por ejemplo, JavaScript y aquí colocar pues un script y aquí colocar una función, pues ir a modificar usuario y aquí pues un window.location .replace y ahí la URL, esto sería http localhost 8080, colocaríamos esto, ¿vale? Aquí sería user, aquí sería el ID del usuario y lo podríamos colocar con s igual getID y aquí añadiríamos el /edit. Entonces, pues aquí en type button, en onClick, llamaríamos a ir a modificar usuario. Vamos a ver si funciona. Y aquí, pues, en principio sí que lo haría. ¿Vale? Vamos a comprobar que nos llega el user controller. Aquí nos llegaría a una función edit que no hemos considerado. ¿Vale? Y aquí pues tendríamos que definir el rutas del usuario. Pues por ejemplo, voy a colocármelas aquí, que sería $router get, colocaríamos el /user /id /edit, cerraríamos y aquí iría el user controller class edit. Nos vamos al user controller, ¿vale? En este caso lo voy a colocar encima del update porque estará relacionado, ¿vale? Y aquí pues hago un public function edit, ¿vale? Me llegará ese ID y pues nada, aquí lo mismo que hemos hecho antes, tendríamos que buscar en la base de datos el usuario con ID, el valor de $id, ¿vale? Pues con el user model lo podríamos hacer y luego presentaríamos la vista de edición de los
datos del usuario, ¿vale? Igual que hemos hecho antes, pues aquí el include once con directorio de vistes, pero pues en lugar de show user, pues sería edit user.php y la creamos, ¿vale? Pues aquí dentro de backend voy a coger, por ejemplo, el show user, voy a copiarlo, voy a pegarlo y voy a cambiarle el edit user, ¿vale? Aquí, pues esto ya no sería esto activa, pero pues voy a colocar esto y voy a colocar aquí pues un formulario así rápidamente. Tenemos aquí el formulario y pues vamos a coger, por ejemplo, esta. Aquí tenemos y aquí tenemos pues example input email. Pues vamos a colocarlo. Este me puede valer. Vale, pues voy a poner aquí. Asumo que el UID no lo voy a cambiar. Entonces sería input, por ejemplo, username. ¿Vale? Le voy a colocar el name. Username. Vale, aquí voy a colocar nombre de usuario. Ay, no, perdón. Esto es el label. Aquí sí. Aquí. Imagen. Aquí. Esto me lo quito para que quede más limpio, ¿vale? Le digo que es del tipo texto. Aquí pues voy a quitar el help, username, example, input, username, el email, input, email, electrónico, type email, form control y input email. Vale, y aquí y tenemos el password, input password. Y aquí de type password, example. Password y aquí no le he puesto el name y ahí le pongo email. Vale, pues al final estos serían los datos que me van a llegar. Vamos a ver cómo está quedando y qué elementos me fallan. Aquí tenemos datos del usuario, pues José, ¿vale? Y aquí vamos a cargarle esos datos con los valúes, ¿no? Aquí tendríamos un value que sería el username y en este caso pues vamos a colocárselo value dólar usuario get username, el correo electrónico pues lo mismo, y aquí la contraseña. Y ahí pues por no alargar más esto, pues ahí tendríamos esos datos, ¿vale?
Aquí sería modificar usuario. ¿Vale? Y ahí tendríamos pues el botón de acción para modificar el usuario. Esto, si veis en el user controller, pues al final nos tendría que hacer una petición a update, ¿vale? Es decir, tendría que hacer una petición, pero de tipo put, ¿vale? Porque lo tenemos definido aquí en el index, de tipo put con /user/id, ¿vale? De la misma forma lo haríamos con el create. Si queremos, por ejemplo, comprobar cómo sería la creación de un nuevo usuario, ¿vale? Lo veremos también, pero lo haremos en el apartado de frontend, donde sería pues un formulario de este tipo, y cuando lo enviamos se generaría una petición, en este caso post, a /user, ¿vale? Aquí en el form, pues en este method no tenemos la posibilidad de hacer una petición put, y tenemos que hacerla o bien yendo a una página intermedia o bien con una petición en JavaScript. Para hacer una petición en JavaScript, pues podemos hacer el script, ¿vale? Y aquí pues hacer un función petición put, ¿vale? Vamos a poner así genérico. Y pues vamos a tomar los datos de, vamos a hacer un let usuario, username es igual a document.getElementById, y le voy a guardar input username, ¿vale? Y este le voy a poner, bueno, luego se lo pondré, let email es igual a document.getElementById, y en este caso sería input email, y aquí pues let password es igual a document.getElementById, y aquí sería el input password. Bueno, pues con esos tres tendríamos los valores, y ahora pues podemos ponernos a hacer la petición, pero pues podemos utilizar también Postman para ver una petición como sería una petición put a mi servidor y copiarla, ¿vale? Aquí yo puedo hacer una petición de tipo put para modificar un usuario. Voy a guardarla. Le voy a decir que será a /user, y aquí tendríamos que ponerle el ID del usuario. Ese ID puedo cogerlo, por ejemplo, de mi aplicación. En este caso pues sería algo así. El ID de momento, pues en principio, al no trabajar con la base de datos todavía, pues no haríamos nada, ¿vale? Y aquí pues en el cuerpo de esa petición yo le voy a poner los datos y le voy a decir pues que sea el username sea igual a, por ejemplo, a Tomás, el email sea miguel@matomás.com, y el password pues sea el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Aquí no sé por qué se ha cambiado post, pero sería una petición put. Aquí tenéis la posibilidad de ver el código de cómo sería esa petición en diferentes lenguajes, ¿vale? Podemos utilizar JavaScript, por ejemplo, con fetch, copiar ese código y hacer que nuestra aplicación en PHP, bueno, en este caso en JavaScript, haga esa petición de aquí. Y solo tenemos que cambiar
los elementos que nos parecen. Pues aquí en este caso, en lugar de MA Tomás, que era el valor que yo le he puesto de forma explícita en la petición, pues sería ese username.value y aquí lo mismo, email.value y aquí password.value. Bueno, pues sería una petición put, tendría el encabezado, este que me ha colocado aquí. En el cuerpo iría de forma codificada, pues estos parámetros que he cambiado, ¿vale? Todo esto, pues tened en cuenta que podemos pasarle esos parámetros, solo un parámetro, y todo eso lo tendríamos que controlar en el controlador. Y aquí, cuando hacemos el fetch y hacemos la petición, sería localhost 8080 user, y aquí sería el ID del usuario. Y en este caso, pues de idéntica forma que hemos utilizado en esto, pues sería usuario get ID. Aquí cierro. Vale, y aquí tendríamos la petición que hemos pedido. En principio, pues esta función put se realizaría cuando lo hacemos el modificar usuario, y aquí sería, pues en este caso, un clic petición put. Y vamos a ver si funciona, que probablemente no funcione porque nos dé algún tipo de error. Recargamos, modificar usuario, jose.gmail.com, y aquí le damos a modificar usuario y en principio pues no pasaría nada. Vamos a ver. Aquí tenemos que en la consola dice file together chat y tal. Vale, aquí puede ser que nos esté dando aquí el URL encoded. No gusta. Pero bueno. Ahí no me está dando la modificación, ¿vale? Y esto es porque se hace una petición, a ver si lo podemos ver en el inspector. Recarga. Aquí debería hacerse una petición. Petición put. Bueno, perdonadme porque me he hecho un lío con las peticiones JavaScript, ¿vale? Pero tenemos que contemplar una cosa, ¿vale? Y es que en este elemento, ¿vale? Yo no estaba haciendo una petición correcta, estaba haciendo una petición submit, con lo cual no me enviaba los datos, me los enviaba a una URL y no me estaba haciendo o realizando la petición put que teníamos. He modificado la petición put para que se haga con un JSON, se envíen los datos con un JSON y luego sean fáciles de parsear cuando nos lleguen al servidor. Y sí que es cierto que hacemos una petición a localhost 8080 porque al final este script que nosotros sí que servimos desde el servidor en realidad se está ejecutando desde el cliente, con lo cual sí que la petición la estaría realizando el navegador y se haría a un localhost 8080. Si por el contrario hiciéramos la petición utilizando PHP con algún tipo de librería, pues sí que tendríamos que quitar este 2.8080 porque nuestro contenedor de PHP en realidad ejecuta PHP y el servidor Apache en el puerto 80. Vale, pues
para terminar de configurar, para terminar este ejemplo y que se queden las vistas de usuario de administración realizadas, nosotros tenemos los datos del usuario, es decir, nosotros entramos en el usuario, vemos los datos del usuario y aquí tendríamos la opción de modificar el usuario. Pulsamos, aparece José Carlos, ¿vale? Y aquí pues podríamos darle a modificar usuario. Eso lo que generaría sería una petición de tipo put con estos valores que hemos cogido, ¿vale? El username, el email y el password, y se mandarían al user controller de la función update. Dentro de esta función update hemos puesto que se retornará un valor de este tipo, ¿vale? Podemos incluso, si queréis, sí, se está intentando editar este usuario con ID tal. Aquí veréis que si nosotros pulsamos, ¿vale? Pues en principio se ejecutará ese script y aparecerá aquello que nosotros hemos puesto como retorno de nuestra función put. Si veis aquí, pues nos aparece la petición realizada a localhost 8080, ¿vale? Y ahí tenéis los datos de la respuesta que hemos recibido y la petición, ¿vale? Y la respuesta esta de aquí. Mostramos en el console log porque tenemos aquí en edit user tenemos el resultado y la respuesta y pues podemos colocar pues a lo mejor un pen y aquí colocar algo así como window, no sé si funcionará, location replace y aquí vamos a colocar http 2.8080 y vamos a mostrar pues en principio la modificación del usuario que sería /user y el ID del usuario, vale. En este caso pues la tendríamos aquí, la conseguiríamos con ese getUsuario, getID. A ver aquí, no sé si se puede hacer. Redirect. Bueno, si no lo colocamos en el resultado, ya tomamos por saco. Pues me lo voy a poner en una función, ya tomamos por saco. Seguro que hay formas más sencillas de hacerlas, pero tengo muy oxidado JavaScript. Función redireccionar a usuario. Igual me faltaba esto. Y aquí pues redireccionar a info de usuario. Vale. Y ahí en principio pues si todo funciona bien, al modificar usuario iríamos a esa redirección del usuario, ¿vale? Que podríamos lanzarlo. En cuanto a borrar usuario, pues aquí no tenemos nada, pero sería de forma muy parecida a esta, ¿vale? Y aquí pues en la información del usuario, show user, tenemos que el segundo de los botones sería borrar usuario. Dentro de esto podemos ir a Bootstrap y lanzar una modal, una ventana modal, y ahí lo tendremos en modal, vale. Y ahí tenéis un ejemplo de modal title, modal, tenéis una función, pues básicamente aquí lo que nos da es, en este caso,
el botón y lo que tiene que hacer. Pues ese botón ya lo tendríamos definido y nos faltaría esto y el target de ese modal. Vale, en este caso pues vendríamos aquí, class type button, y aquí colocaríamos este modal. En lugar de example modal, borrar o confirmación borrar. Modal, y aquí colocaríamos ese modal, y ese modal pues es tan solo esto, lo copiaríamos y en principio pues no se mostraría, aparecería dentro de aquí. El example modal se convertiría en confirmación borrar modal, y aquí pues podemos colocar para que no aparezca título modal, confirme que desea borrar, sería el H1, tal, modal content, modal dialog. Esto sería el botón de cierre, ¿vale? Y ahí lo tendríamos, botón close, tal. El modal body, que yo igual me lo puedo quitar, y el modal footer, donde tenemos el close, que sería cerrar, y aquí que podríamos colocar borrar usuario. Aquí lo podemos poner como secundario outline, algo así, outline secundario. Vale, y aquí pues en principio tendríamos un botón de confirme que desea borrar, cerrar, borrar usuario, el danger, algo así, no, perdón, botón primary, btn danger para el color, así sí. Y aquí pues cuando tenemos el type button, que no va a volver a pasar, y el on click, y aquí tendríamos que generar una función que haga pues una petición de ese tipo. Función petición delete, algo así. Y aquí básicamente pues de igual forma sería copiarlo, la petición que tenemos en Postman, que sería pues yo me hago una petición, esa petición va a ser de tipo delete, guardar aquí al server, el user en ese caso, y aquí le pasaríamos el ID del usuario, ¿vale? Pues, por ejemplo voy a utilizar este de ejemplo, no le pasaríamos body, no le pasaríamos ningún tipo de dato, ¿vale? Todo esto de aquí pues en principio no tendríamos que ponerlo por no, perdón, delete. Ni de for data ni nada. Con lo cual aquí pues tendríamos un none, tendríamos esa petición, haríamos la petición y sería muy parecida a la que hemos hecho antes, colocando esto, ¿vale? Y tan solo tendríamos que cambiar este ID de usuario, y esto pues lo colocaríamos aquí y aquí, y esto sería rodar usuario get ID para obtener el usuario, ¿vale? Y aquí pues de idéntica forma en el user controller pues nos llegaría ese destroy return
se está intentando borrar este usuario y si vemos la petición o hacemos la petición, pues esto tendríamos aquí, borrar el usuario. Si le diéramos a borrar, a ver si no lo está haciendo bien o no, que yo diría que no. Vale, porque no lo he llamado. Perdón. Show user. Aquí me falta ir a modificar usuario. La petición delete. Y aquí petición delete. Esto en principio lo recargaría. Le voy a borrar el usuario. Le voy a borrar el usuario. Y aquí se estaría haciendo la petición delete. Con respuesta se está intentando borrar este usuario. Perfecto. Vale, pues en principio aquí, pues por ejemplo, igual que ir a modificar usuario, pues puedo ir a todos los usuarios. Y aquí pues sería esta de aquí. Y esta pues le voy a poner que cuando se haga esto, ir a todos los usuarios. Vale, y en principio pues tendríamos, aquí aparece porque estamos trabajando con datos de pega, pero en principio pues tendríamos esos usuarios ya borrados, ¿vale? Tan solo nos faltaría la creación del usuario, que lo haríamos con el frontend, ¿vale? Y eso pues os lo dejo a vosotros para que veáis un poco cómo trabajar o podáis terminar ese usuario controlador. Un saludo a todos.